Cultura Ambiente. Vemos la cultura como la dimensión central de la sostenibilidad. Así es, en Cultura Ambiente hoy me acompaña Sofía Fallas, coordinadora del proyecto Mueve. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y todas los radioescuchas. Gracias a vos por acompañarme. Bueno, vos sos la coordinadora del proyecto Mueve, que tiene un nombre eterno, pero que es muy importante mencionarlo. Y lo voy a mencionar nada más para que después nos contes un poquito en qué consiste este proyecto. Es movilidad sostenible, urbanismo, equipamiento, valoración del espacio público y enverdecimiento y equidad. Nada más y nada menos. ¿Qué es el proyecto Mueve en resumen? Bueno, yo creo que lo que vos acabas de decir parece que es algo que abarca muchísimas cosas. Pero bueno, te quería comentar. El proyecto Mueve es una iniciativa que busca promover el desarrollo urbano integral en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el área de influencia del tren metropolitano. Este proyecto es una cooperación no reembolsable de la Unión Europea. Se participó en un concurso en el cual habían más de 250 propuestas y Mueve obtuvo uno de los montos más grandes de este concurso. ¿Por qué? Justo porque busca el tema de principalmente generar ciudades sostenibles. Ese programa de convocatoria de la Unión Europea es el de asociaciones de ciudades sostenibles. Pero ¿cómo busca hacer esto Mueve? Bueno, un poco cambiando el paradigma de lo que es la planificación urbana en Costa Rica, utilizando lo que nosotros o lo que se conoce a nivel internacional como el desarrollo orientado al transporte. Sin embargo, el proyecto le dio un tono más urbanístico y lo llamamos desarrollo urbano orientado al transporte. ¿Y qué es esto? Es un modelo de planificación y diseño orientado al transporte público, muy importante, ¿verdad? Okay. Que promueve comunidades densas y compactas. Y esto tiene 8 principios bajo los que trabajamos todas las iniciativas que desarrollamos. Y estos principios son caminar, que es, digamos, priorizar las áreas para los peatones, exacto, pedalear, que es igual, priorizar toda la infraestructura ciclista, el tema de conectar, que es crear esas redes entre calles, rutas y demás que permitan una mejor conexión entre los centros de ciudad y los diferentes medios de transporte, transportar, que entonces es ubicar todo el desarrollo cerca de la red de transporte. Esto es una de las cosas más importantes, yo creo, que tiene el proyecto, que uno no puede separar lo que es movilidad del urbanismo. Eso tiene que ir 100% conectado. Luego el tema de mezclar. Para poder aprovechar el 100% de la ciudad, tenemos que tener una mezcla de opciones a desarrollar y no tener entonces que andar buscando por todo lado. Digamos, si yo quiero hacer las compras, tengo que ir a otro extremo de la ciudad diferente a donde están, por ejemplo, mis hijos en la escuela, o yo tengo que ir a estudiar, queda completamente al otro lado donde después me toca trasladar a trabajar. Entonces, es esa mezcla de opciones, eso es súper importante. Luego lo otro que es densificar, que aquí densificar es optimizar, o sea, no estamos hablando no es concentrar en este caso. No es concentrar un montón de cosas en un solo lugar, sino es optimizar las áreas en las que se desarrolla la ciudad e igualando esa optimización a lo que es la capacidad del transporte que hay en la ciudad, ¿verdad? Luego el tema de compactar, que esto lo que nos permite es hacer viajes más cortos, ¿verdad? Al tener ciudades más compactas yo no tengo que trasladarme tanto. Y el tema de cambiar, que es aumentar la movilidad, regulando el uso de vías y estacionamientos y demás, y propiciando entonces también el cambio de usos de la modalidad de transporte que usamos, que es dejar un poco de lado el vehículo privado y empezar a priorizar todos estos elementos que permiten la movilidad activa. Entonces, precisamente por eso es que toman como referencia estos 15 cantones que donde tiene influencia el tren interurbano. Exactamente, porque en Costa Rica el tren debería ser un eje troncal de movilidad. Y que luego todo el resto del sistema de transporte público, cuando hablamos ya de los sistemas de buses, de sectorización y demás, puedan estar integrados. Entonces, de esta forma, nosotros hacemos un aprovechamiento al 100% del transporte público cuando estamos desarrollando la ciudad. Entonces, por eso es que es con el tren metropolitano, que actualmente está circulando en nuestro territorio y que tiene ya un derecho de vida bien definido, digamos. Entonces, sobre esa área es la que trabajamos. Ahora, dentro de las definiciones, ustedes plantean que las
que el objetivo también es lograr que las personas se sientan seguras en las ciudades y se apropien de ellas. Pero lo que me has contado ahorita tiene que ver con movilidad principalmente, por lo menos en muchos de los aspectos, ¿verdad? Evidentemente la movilidad va a llevar a que se detonen o se desarrollen otros aspectos, como lo mencionabas en el tema comercial, en el tema educativo, ¿verdad? De dónde localizar o cómo optimizar la circulación entre los diferentes espacios sociales, ¿verdad? Que necesita la sociedad, ¿verdad? Que necesitan las personas. ¿Cómo podríamos decir que esto que ustedes plantean como proyecto hará que las personas se sientan seguras en las ciudades y sobre todo que se apropien de ellas? Es que, vamos a ver, y yo creo que esto es como una experiencia que tenemos todos. Cuando uno tiene un carro, uno va de un punto a otro. Y no ves nada. O sea, yo creo que lo único que ves es la carretera y tratar de no tener un accidente. Entonces, en ese momento, en ese traslado, yo creo que la ciudad pasa 100% desapercibida. Vos te concentras en la musiquita y en lo que vas manejando. Entonces, cuando vos empezás a caminar sobre la ciudad, a utilizar una bicicleta para moverte, a empezar a utilizar el transporte público, porque todas las personas que utilizan el transporte público también son peatones. Claro. O, en todo caso, y en el mejor de los casos, cuando hacemos intermodalidad, también utilizan la bicicleta. Entonces, empiezan a ver las cosas de la ciudad. Cuando, mira, este edificio está nuevo, mira, qué lindo este nuevo cafecito que hicieron. Entonces, al priorizar todas las intervenciones que mejoran la caminabilidad y el uso de la bicicleta, también estamos priorizando lo que es el aprovechamiento de los espacios públicos. ¿Y qué es lo que hacemos? Que cuando diseñemos estas, corredores para aprovechar el espacio público y demás, consideremos todos los elementos necesarios para que sean 100% disfrutables por todas las personas que pasen por ahí. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de que se hagan diseños con enfoque de género, entonces estamos hablando que tengamos fachadas que permitan que sea mucho más seguro el transitar por esas áreas, ¿verdad? Que no sean fachadas altas que puedan implicar un riesgo para la persona que va caminando porque es oscuro, porque no se ve. Entonces te da esa sensación de seguridad. Mejoramos lo que es la iluminación, luego la parte de enverdecimiento. Ya vos no tenés que caminar horas de horas bajo un sol insoportable que te morís del calor, sino que son áreas frescas, puedo sentarme a descansar. Entonces empiezan a generar esos espacios muchísimo más seguros y agradables para el aprovechamiento y disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que eso es una de las partes más importantes y aparte facilitar ese acceso. Claro. Porque ahora no es tan fácil llegar de un lado a otro. Hacer toda esa combinación de elementos que facilitan ese acceso. Ahora, una de las cosas que me parece súper interesante es, va a haber una intervención en 15 cantones, ¿verdad? Correcto. Una intervención a nivel de infraestructura, si no me equivoco, ¿verdad? Para poder facilitar el entronque entre una forma de movilidad y otra forma y otra, ¿verdad? Pero eso tiene implicaciones también, y estamos viviendo una crisis climática que vos la sabes perfectamente. ¿Cómo maneja este proyecto un tema tan delicado de generar infraestructura vial o otro tipo de infraestructura como esto que mencionabas de los caminos seguros e iluminados, ¿verdad? Versus el tema de la utilización de materiales que puedan generar, no sé, gases de efecto invernadero, de la iluminación. ¿Han tomado en cuenta esos aspectos dentro del proyecto para que haya un balance entre ese, concepto de desarrollo a nivel de infraestructura vial, en este caso, versus paliar un poco la crisis climática que estamos viviendo? Mira, yo creo que tal vez ahí te voy a corregir una cosa. Por favor, adelante. El proyecto MOVE no desarrolla infraestructura vial. Cuando hablamos de infraestructura vial, estamos hablando de infraestructura para el vehículo privado. El proyecto MOVE lo que va es a propiciar el desarrollo de infraestructura para la movilidad activa y disfrute de los espacios públicos. Movilidad activa hablamos para la caminabilidad, cuando hablamos de aceras, de mejores aceras, más un ensanchamiento apropiado, con materiales apropiados para que la gente pueda caminar y que sean accesibles al 100%, los pasos peatonales, que sean ojalá camas peatonales a nivel de acera, no que la gente tenga que, casi que saltar y ahí arriesgar un tobillo cada vez que quiere cruzar la calle. Claro. Entonces, empezando por ahí, entonces estamos propiciando un tipo de movilidad que no contamina,
que no genera gases de efecto invernadero. Y bueno, y aparte de eso, al reducir y propiciar, la utilización del transporte público, también el utilizar el transporte público es una forma también de producir menos contaminación. Eso en términos, digamos, generales. Adicionalmente se busca paliar un poco el tema de, las consecuencias del cambio climático y ser más resilientes en los procesos constructivos o de diseño de la ciudad, aprovechando las soluciones basadas en la naturaleza, claro, para, digamos, hacer la parte de las jardineras, aprovechando el agua de lluvia. También, por ejemplo, es muy importante el continuamiento de los corredores biológicos. En Costa Rica tenemos, una gran cantidad de bosques y demás, pero cuando empezamos a llegar al gran área metropolitana, entonces tenemos una deforestación súper grande que corta esos canales. Entonces aquí la idea es fomentar el enverdecimiento, tener más especies de árboles nativas que puedan propiciar lo que es la continuidad de estos corredores biológicos. Yo creo que no es un secreto que muchas de nuestras ciudades nosotros vamos, y no sé si recordás, cuando uno era chiquitillo veía ese montón de parques llenos de árboles y de repente ya no hay, o están llenos de pinos. Exacto. Entonces, que no son especies endémicas. Entonces, yo creo que de esa forma también el proyecto aporta muy fuertemente a lo que es la reducción de emisiones de carbono y también para lo que es la mitigación y resiliencia. Claro. Estamos hablando con Sofía Fallas, la coordinadora del proyecto MUEVE. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, y seguimos conversando con ella sobre esta interesante iniciativa. Estás escuchando CCE Radio, una producción del Centro Cultural de España en Costa Rica. Seguimos aquí en CCE Radio. Sofía, y vos mencionabas hace unos segundos un par de aspectos que me parecían súper interesantes, que al principio decía, ¿cómo se mezcla esto? Y quisiera como tal vez que puntualicemos un poquito más, porque hablabas de la biodiversidad, de los corredores biológicos y los corredores urbanos como parte fundamental del proyecto. Ahora, si se está motivando otro tipo de movilidad, ¿verdad? Ya sea que camine la gente o que además ande en bicicleta y que utilice transporte público como tres pilares fundamentales y evitar un poco el uso del vehículo privado o individual. ¿Cómo se mezcla entonces dentro de este diseño urbanístico el corredor biológico, ¿verdad? Esto que mencionabas antes vos, existen muchos en la gran área metropolitana, pero bueno, que se han sido cortados tal vez de su flujo natural a raíz de un desarrollo urbanístico tal vez poco planificado. ¿Cómo lo incluyen para que nos quede un poquito claro? Digamos, si yo en algún momento en los próximos 3 años voy a el cantón X donde pasa el tren, ¿cómo lo veré yo como usuario de ese tren, por ejemplo? Ok, bueno, para cada uno de los cantones MUEVE lo que desarrolla es un plan proyecto, que es como un master plan, en el cual se hace un análisis de un área de intervención específico. Digamos, yo elijo, por ejemplo, en el caso de San Pablo de Heredia, que es de la estación de Miraflores al centro de la ciudad, en donde está el parque. Entonces yo elijo todo ese trayecto y yo digo, bueno, todo esto va a ser mi área de intervención. Entonces le hago todo un diagnóstico, un análisis completo de todos los ámbitos que debería de hacerse. Principalmente en MUEVE hay temas pilares o fundamentales, como es el tema ambiental, el tema socioeconómico y el tema de equidad de género y personas vulnerables, o sea, cómo se tiene que concentrar este diagnóstico en cuáles son las afectaciones y necesidades de esas personas para luego generar propuestas específicas de diseño, en las cuales en esas propuestas de diseño se va a implementar no solo el tema de mejorar el enverdecimiento, buscar las áreas aptas para desarrollar un poco más la trama verde, sino que también entonces vamos a tener todos los demás elementos, en qué partes vamos a hacer un ensanchamiento de acera, en qué otras partes hay que mejorar la iluminación, tenemos que cambiar fachadas, en cuáles tenemos que propiciar otro tipo de desarrollos, como por ejemplo desarrollos que movilicen lo que es la economía, entonces generar más comercios y demás. Entonces se les da toda una propuesta que incluye cada uno de esos elementos, un diseño de esa propuesta,
y luego con fondos del proyecto MUEVE se va a poder construir una obra específica demostrativa. Esa obra no estamos hablando que va a ser 100% cemento, ¿verdad? O sea, tiene que tener todos los elementos. Vamos a tener mejoramiento de aceras, vamos a tener áreas, tramas verdes, vamos a tener áreas de descanso, áreas de aprovechamiento de espacios. O sea, va a ser un complemento, digamos, perfecto, que sirva como demostración de cómo se debe de continuar haciendo esa intervención. Entonces la municipalidad va a tener ya un plan robusto, listo, con presupuesto, con etapas de implementación y todo, para que luego ellos con sus recursos puedan terminar y continuar y terminar de desarrollar esa intervención siguiendo estos lineamientos que se van generando desde MUEVE con el apoyo de expertos tanto nacionales como internacionales que trabajan de la mano con los equipos municipales. Y aquí es muy importante porque todo este proceso es un proceso de co-construcción. O sea, aquí la idea es que se transfieren todos los conocimientos a los equipos técnicos municipales para que una vez que MUEVE finalice, ellos puedan replicar toda esta experiencia en diferentes partes de su cantón, principalmente en el que nos enfocamos, que es el desarrollo del área de influencia del tren metropolitano. Pero lo pueden hacer en cualquier parte. Es más, esto se puede replicar en otros cantones. Claro, también. Claro, hay una metodología entonces ya bastante más clara. Exactamente, así es. Pero no es una metodología, digamos, tiesa en el sentido de que se aplica de manera tal cual en todos los cantones donde las realidades son completamente distintas, es más, ¿verdad? Te vas a dar cuenta, a veces nosotros pensamos que este proyecto también nos va a permitir generar lo que es un laboratorio urbano. En cada cantón las propuestas son completamente diferentes. Claro. Las metodologías varían, sí ya tenemos como un tipo de regionalización. Por ejemplo, los cantones que son del este tienen un tipo de metodología similar, los de Heredia van a tener otra metodología similar, pero cada proyecto es diferente, entonces cada propuesta va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el cantón de Cartago y posteriormente yo quisiera replicar una propuesta similar a la que hicieron en Heredia, entonces yo podría analizar todo ese proceso, porque aparte todo está documentado, todo está analizado y se comparte de manera intercantonal. Eso es importantísimo. Vieras que este proyecto nos ha permitido promover ese trabajo en conjunto intercantonal entre los diferentes actores de MUEVE, entonces, que están en los municipios. Y vieras qué bonito es verlos hablándose, compartiendo experiencias. A veces no es tan necesario tener todo el conocimiento específico en un solo cantón. O sea, vos podés traspolarlo hacia otros cantones y de esa forma compartir formas correctas de desarrollar diferentes tipos de proyectos. Así que MUEVE incentiva al 100% lo que es el intercambio de conocimiento entre cantones. Y otra cosa que te quería preguntar, en estos procesos de diagnóstico que se hacen en cada uno de los cantones, ¿de alguna manera participa la ciudadanía? Claro que sí, mira, utilizamos diferentes herramientas. Se hizo lo que se llama una caja de herramientas para diferentes niveles de participación ciudadana. La participación ciudadana en MUEVE se hace desde el inicio, desde el proceso de diagnóstico, de planificación, desde que empezamos a trabajar. Por ejemplo, en algunas oportunidades para generar información, lo que se hacen son activaciones públicas. Ajá. Entonces se utilizan diferentes herramientas, como por ejemplo utilizar un parklet, que es hacer como un parquecito en un estacionamiento público, y empezar a tener retribución de la gente, retroalimentación de la gente, de cómo se sienten, cómo ven estos espacios, cómo les gustaría tener su ciudad. También adicionalmente, en las semanas pasadas hicimos lo que llamamos talleres del futuro. Son talleres con la ciudadanía, en el cual la ciudadanía quiere venir a expresar cómo se imaginan la ciudad del futuro. ¿Por qué? Porque aquí la idea es cambiar, como siempre te dije, el paradigma de planificación. Claro. Y no actuar para arreglar, digamos, los problemas, no actuar de forma correctiva, sino actuar de forma preventiva, podríamos decirlo. Entonces, si yo en el futuro yo visualizo cómo quiero que sea mi ciudad, así empiezo a planificarla para que dentro de 10, 15 años ya lo cumplamos. Entonces, eso es el taller de futuro en el cual tuvimos todo tipo de actores. Seguimos con caminatas exploratorias. La misma comunidad directamente, el área de intervención va a ir con un análisis y diciendo, mira, esto aquí a mí no me parece, el otro día a mí me pasó esto aquí, deberíamos de correrlo. Entonces, ellos mismos van a darnos las ideas de qué necesidades tienen para los diseños.
Y entonces al final de cuando termine este proyecto que dura 5 años, me contabas ahora fuera de micrófonos que están iniciando el tercer año. Correcto. Es decir, son 3 años todavía de ejecución. Así es. La gente que está en estos cantones, decías que va a tener una muestra modelo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se podría seguir desarrollando su cantón. Exacto. Digamos que yo no sé si ya tienen como previsto algo cómo podría terminar en Cartago o en alguno de los cantones de Heredia, o todavía es muy temprano la etapa como para decir que en tal cantón se va a hacer esto. Para algunos proyectos puede ser que todavía sea muy temprana la etapa, pero digamos hay uno que otro que están bastante maduritos ya, como por ejemplo es el proyecto que se hace en el cantón de Heredia, que la idea es hacer el bulevar que va en Heredia desde lo que es la Universidad Nacional hasta el Palacio de los Deportes y luego bajar hasta la estación del tren, y eso implicaría lo que es, nosotros llamamos aperturas de calles para peatones, pero cierres de calles para vehículos privados, y sería un aprovechamiento al 100% de bulevar en el cantón, lo cual es algo súper novedoso. Con apoyo del proyecto MUEVE, ellos quieren iniciar con las primeras 4 cuadras. Están frente a la municipalidad y ahí implementaríamos todos los elementos. Es más, ya se han venido haciendo, si no me equivoco, llevan 3 ensayos o activaciones de cómo se visualiza la ciudad con esos 400 metros cerrados, que han sido bastante efectivos en fines de semana, con muchísimas actividades de aprovechamiento para la comunidad, que la verdad ha sido todo un éxito. Qué bueno, qué bueno. El tiempo en radio es terrible y se nos acabó. Me quedan muchísimas preguntas por hacerte, pero me alegro mucho que nos hayas contado un poquito de este gran proyecto. Mucha suerte también, porque quedan 3 años de trabajo fuerte, y ojalá que la gente disfrute y realmente pueda aprovechar muchísimo más sus ciudades y que las sean muchísimo más habitables y sobre todo más seguras. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Los invito a todos y todas a revisar las redes sociales del proyecto para que vean cómo vamos avanzando y cómo pueden participar también, que es lo más importante, que todos participemos en esto. Exactamente. Sofía Fallas, la coordinadora del proyecto MUEVE. Vamos a hacer una pausa y seguimos.